¿Alguna vez han tomado una decisión que desearían poder revertir? Esa sensación, ese peso en el pecho, eso es el arrepentimiento. Es una emoción poderosa, una que puede perseguirnos durante años después del evento. Reproducimos el escenario en nuestras mentes, preguntándonos qué habría pasado si hubiéramos elegido de manera diferente. El arrepentimiento puede provenir de una mala decisión en el trabajo, una oportunidad perdida en el amor, o incluso una palabra descuidada dicha con enojo. Es una experiencia humana universal, una que trasciende la edad, la cultura y el estatus socioeconómico. Todos cometemos errores, pero algunos errores dejan una marca más duradera en nuestras almas. Pero, ¿y si pudiéramos entender por qué tomamos estas decisiones? ¿Qué pasaría si pudiéramos aprender a navegar por la compleja red de pensamientos, emociones e impulsos que influyen en nuestras elecciones? Este es el viaje que emprenderemos juntos, explorando el fascinante mundo del cerebro humano y su proceso de toma de decisiones. Nuestro cerebro es una maravilla de la ingeniería evolutiva, capaz de procesar enormes cantidades de información y tomar decisiones en fracciones de segundo. La corteza prefrontal, ubicada detrás de nuestra frente, actúa como el centro ejecutivo, responsable de la planificación, el razonamiento y el control de los impulsos. La amígdala, una pequeña estructura con forma de almendra en lo profundo del cerebro, es la sede de nuestras emociones, especialmente el miedo y la ansiedad. Nos gusta creer que tenemos el control de nuestras decisiones, que sopesamos cuidadosamente los pros y los contras antes de elegir algo. Pero la realidad es mucho más compleja. Nuestras decisiones a menudo están influenciadas por muchos factores, y muchos de estos factores operan sin que nos demos cuenta. Este viaje que estamos a punto de emprender no se trata de eliminar el arrepentimiento por completo. El arrepentimiento, a su manera, puede ser un maestro poderoso, guiándonos hacia el crecimiento personal y la sabiduría. Se trata de comprender los mecanismos detrás de nuestras decisiones, tanto las conscientes como las subconscientes, para que podamos tomar decisiones que se alineen con nuestros valores y aspiraciones. Ubicada detrás de nuestra frente, justo encima de los ojos, se encuentra una región del cerebro conocida como la corteza prefrontal. Esta área extraordinaria, la parte más evolucionada de nuestro cerebro, sirve como centro de control para las funciones cognitivas superiores, incluida la toma de decisiones. Cuando nos enfrentamos a una decisión, la corteza prefrontal entra en acción, reuniendo información de varias partes del cerebro y evaluando los posibles resultados. Bien adentro del cerebro, escondida bajo los pliegues de la corteza cerebral, se encuentra una pequeña estructura con forma de almendra conocida como la amígdala. No se dejen engañar por su tamaño. Esta pequeña central de energía juega un papel crucial en nuestras respuestas emocionales, particularmente el miedo y la ansiedad, y ejerce una poderosa influencia en nuestras decisiones. La amígdala actúa como nuestro perro guardián emocional, constantemente escaneando nuestro entorno en busca de posibles amenazas. La interacción entre la corteza prefrontal y la amígdala, entre la lógica y la emoción, es un baile delicado que da forma a cada una de nuestras decisiones. Cuando estas dos regiones están en armonía, somos capaces de tomar decisiones reflexivas y equilibradas que sirven a nuestros mejores intereses. Sin embargo, cuando este delicado equilibrio se rompe, nuestras decisiones pueden volverse impulsivas, imprudentes y, en última instancia, llevarnos al arrepentimiento. Muy adentro, en los complejos circuitos de nuestro cerebro, se encuentra un poderoso neurotransmisor conocido como dopamina. Este mensajero químico juega un papel crucial en nuestra experiencia de placer, motivación y recompensa, influyendo en nuestras decisiones y moldeando nuestros comportamientos de maneras profundas. Comprender el papel de la dopamina es clave para desentrañar las complejidades de la toma de decisiones y la naturaleza generalizada del arrepentimiento. ¿Sabías que más del 80% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas? Eso significa que podrían estar perdiéndose información científica y probada que cambiará su vida. Aquí descubrirás los secretos del cuerpo humano, la verdad sobre la salud, la alimentación y cómo maximizar tu bienestar. ¿Quieres vivir más, mejor y con más energía? No esperes más. Suscríbete ahora, activa la campana y únete a la comunidad que está transformando su vida. Nuestros cerebros son órganos increíblemente complejos, que procesan constantemente enormes cantidades de información y toman innumerables decisiones cada día. Para lidiar con esta tarea abrumadora,
Nuestros cerebros han desarrollado un conjunto de atajos mentales conocidos como sesgos cognitivos. Estos sesgos, aunque a menudo son útiles para simplificar nuestros procesos de toma de decisiones, también pueden llevar a errores sistemáticos de juicio y contribuir a malas decisiones que luego lamentamos. Nuestros cerebros están programados para buscar el placer y evitar el dolor, un principio fundamental que ha asegurado nuestra supervivencia como especie. La dopamina, ese delicioso neurotransmisor, juega un papel central en este sistema de recompensas, reforzando las conductas que conducen a resultados placenteros. Sin embargo, esta búsqueda de placer impulsada por la dopamina a veces puede desviarnos del camino, especialmente cuando se trata de tomar decisiones que implican sopesar la gratificación inmediata contra las metas a largo plazo. El miedo, una emoción primitiva esencial para la supervivencia, ha jugado un papel crucial en nuestra evolución. Cuando nuestros antepasados se enfrentaban a un depredador peligroso, una oleada de miedo desencadenaba una respuesta de lucha o huida, permitiéndoles reaccionar rápidamente y sobrevivir. Aunque nuestras vidas modernas no impliquen esquivar tigres dientes de sable, el miedo todavía ejerce una poderosa influencia en nuestras decisiones, a menudo llevándonos a tomar decisiones que priorizan la seguridad por encima de la exploración y el crecimiento. Nuestros cerebros son procesadores de información increíblemente eficientes, constantemente bombardeados con información sensorial, recuerdos y pensamientos. Para navegar por esta abrumadora avalancha de datos, nuestros cerebros recurren a atajos mentales conocidos como sesgos cognitivos. Estos sesgos, aunque a menudo son útiles para simplificar nuestros procesos de toma de decisiones, a veces pueden conducir a errores sistemáticos de juicio, especialmente cuando nuestras emociones están a flor de piel. La impulsividad, esa necesidad irresistible de actuar sin pensar, puede ser tanto una fuente de espontaneidad como una receta para el arrepentimiento. Si bien cierto grado de impulsividad puede ser beneficioso, llevándonos a aventuras emocionantes y decisiones espontáneas, la impulsividad excesiva puede desbaratar nuestros objetivos, dañar nuestras relaciones y dejarnos preguntándonos ¿qué estaba pensando? La buena noticia es que la impulsividad no es un rasgo inmutable. Con práctica y autoconciencia, podemos entrenar a nuestros cerebros para pausar, reflexionar y tomar decisiones más conscientes y deliberadas. Una estrategia eficaz es la regla de los 10 segundos. Una técnica simple pero poderosa para interrumpir los impulsos. Cuando sientas la necesidad de actuar impulsivamente, ya sea para coger ese segundo trozo de pastel o enviar un correo electrónico enfadado, tómate 10 segundos para hacer una pausa y observar tus pensamientos y sentimientos. Durante esta breve pausa, concéntrate en tu respiración. Observa las sensaciones en tu cuerpo y pregúntate, ¿qué está impulsando esta necesidad? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de actuar en consecuencia? Hay una manera más útil de responder. Este simple acto de pausar, incluso por unos pocos segundos, puede crear suficiente espacio entre el impulso y la acción para permitir que tu corteza prefrontal recupere el control. Otra herramienta poderosa para combatir la impulsividad es la atención plena. La práctica de prestar atención al momento presente sin juzgar. Al cultivar la atención plena a través de la meditación, el yoga, o simplemente tomándonos unos minutos cada día para concentrarnos en nuestra respiración y observar nuestros pensamientos y sentimientos, podemos fortalecer nuestra capacidad de resistir los impulsos y tomar decisiones que se alineen con nuestros valores. El eco de las decisiones pasadas. ¿Cómo nuestros cerebros almacenan el arrepentimiento? Nuestros cerebros son viajeros en el tiempo extraordinarios, capaces de revivir experiencias pasadas con una viveza asombrosa. Si bien estos recuerdos pueden traer alegría, consuelo y lecciones valiosas, también pueden albergar la persistente punzada del arrepentimiento. Cada decisión que tomamos, cada camino que elegimos, deja una huella en el intrincado tapiz de nuestras redes neuronales, moldeando nuestras percepciones e influyendo en nuestras decisiones futuras. Dentro de esta intrincada red de recuerdos, el arrepentimiento ocupa un espacio único. No es simplemente un sentimiento fugaz de decepción. Es una respuesta emocional compleja desencadenada por la comprensión de que una elección diferente podría haber llevado a un resultado más favorable. Nuestros cerebros, programados para aprender de la experiencia, codifican estos escenarios de ¿qué pasaría si?
creando caminos mentales que vinculan las decisiones pasadas con las emociones presentes. Imaginen a un excursionista frente a una bifurcación en el camino. Elige el camino de la izquierda, solo para descubrir más tarde que el camino de la derecha conducía a una vista impresionante. El recuerdo de esta oportunidad perdida queda grabado en su mente. Un recordatorio de que una elección diferente podría haber producido una experiencia más gratificante. Sin embargo, esta codificación del arrepentimiento tiene un propósito. Es la forma en que nuestro cerebro aprende de nuestros errores, ayudándonos a tomar decisiones diferentes en el futuro. Al revisar las decisiones pasadas y analizar sus resultados, refinamos nuestros procesos de toma de decisiones, sintonizándonos más con los posibles peligros y siendo más propensos a elegir caminos que se alineen con los resultados que deseamos. Arrepentimiento activo versus pasivo. La diferencia entre la rumiación y la resolución. El arrepentimiento, como muchas emociones, puede manifestarse de diferentes maneras. A veces, nos invade en oleadas fugaces, una punzada momentánea de ¿qué pasaría si? Que se disipa rápidamente. Otras veces, se instala en nuestras mentes, repitiendo errores pasados como un disco rayado, amplificando nuestros sentimientos de inseguridad y obstaculizando nuestra capacidad de avanzar. Comprender la distinción entre arrepentimiento activo y pasivo es crucial para aprovechar el poder de esta compleja emoción. El arrepentimiento activo se caracteriza por un enfoque proactivo para procesar los errores del pasado. Implica reflexionar sobre nuestras elecciones, analizar los factores que influyeron en nuestras decisiones e identificar posibles lecciones que podemos aplicar a situaciones futuras. El arrepentimiento activo es un catalizador para el crecimiento, que nos impulsa a enmendar, ajustar nuestro rumbo y esforzarnos por tomar decisiones que se alineen con nuestros valores y aspiraciones. El arrepentimiento pasivo, por otro lado, es una forma de rumiación, un ciclo repetitivo de detenerse en los errores del pasado sin tomar ninguna acción constructiva. Es un bucle mental que nos atrapa en un ciclo de autoculpa, vergüenza e inacción, lo que nos impide avanzar y realizar cambios positivos en nuestras vidas. Imaginen a dos personas que experimentan un revés similar en sus carreras. Una persona, con arrepentimiento activo, podría analizar la situación, identificar áreas de mejora, buscar mentoría y actualizar su currículum. La otra persona, atrapada en la agonía del arrepentimiento pasivo, podría detenerse en sus fracasos percibidos, reprenderse por errores pasados y evitar tomar cualquier medida para mejorar su situación. La neurociencia del arrepentimiento. Descubriendo la respuesta del cerebro a las oportunidades perdidas. El arrepentimiento, aunque a menudo se experimenta como una emoción profundamente personal y subjetiva, tiene una base neurológica clara. Los avances en las técnicas de imágenes cerebrales han permitido a los científicos observar el funcionamiento complejo del cerebro, arrojando luz sobre las vías neuronales y los neuroquímicos involucrados en nuestra experiencia de arrepentimiento. Los estudios han demostrado que cuando experimentamos arrepentimiento, varias áreas de nuestro cerebro se activan, incluyendo la corteza orbitofrontal, una región involucrada en la toma de decisiones y la evaluación de recompensas, y la amígdala, el centro emocional del cerebro, particularmente asociado con el miedo y la ansiedad. La interacción entre estas regiones destaca la compleja relación entre nuestras respuestas cognitivas y emocionales al arrepentimiento. Además, la investigación ha implicado al neurotransmisor dopamina en la experiencia de arrepentimiento. La dopamina, a menudo asociada con el placer y la recompensa, también juega un papel en la señalización de errores en la predicción, alertándonos cuando nuestras expectativas no coinciden con la realidad. Cuando tomamos una decisión que lleva a un resultado menos favorable de lo que anticipamos, nuestros cerebros experimentan una disminución en la dopamina, reforzando la asociación entre esa elección y un estado emocional negativo. Comprender la neurociencia del arrepentimiento puede proporcionar información valiosa sobre por qué experimentamos esta emoción con tanta intensidad y cómo podemos manejarla de manera más efectiva. Al reconocer que el arrepentimiento tiene una base biológica, podemos comenzar a desestigmatizar esta experiencia humana común y abordarla con mayor compasión y autoconciencia. Replanteando el arrepentimiento. Transformando el dolor en un catalizador para el crecimiento. El arrepentimiento, aunque a menudo se percibe como una emoción negativa, puede ser un poderoso catalizador para el crecimiento personal y la transformación.
En lugar de ver el arrepentimiento como un signo de debilidad o una carga que soportar, podemos optar por replantearlo como una oportunidad para el aprendizaje, la autorreflexión y el cambio positivo. La clave para aprovechar el poder transformador del arrepentimiento radica en cambiar nuestra perspectiva. En lugar de detenernos en lo que podríamos haber hecho de manera diferente, podemos optar por centrarnos en lo que podemos aprender de nuestras experiencias y cómo podemos aplicar esas lecciones para tomar decisiones más informadas en el futuro. Este proceso de replantear el arrepentimiento implica reconocer nuestros errores, tener compasión con nosotros mismos y aceptar la oportunidad de crecimiento que cada experiencia, ya sea positiva o negativa, nos presenta. Imaginen a un músico que se arrepiente de no haber seguido su pasión por la música antes en la vida. En lugar de sucumbir a la autoculpa y detenerse en las oportunidades perdidas, podría optar por abrazar su amor por la música ahora, tomando lecciones, uniéndose a una banda o simplemente disfrutando de la alegría de crear música para sí mismo. Replantear el arrepentimiento no se trata de borrar el pasado o fingir que nuestros errores no ocurrieron. Se trata de reconocer el papel que juega el arrepentimiento en nuestras vidas, aprender de nuestras experiencias y usar esas lecciones para dar forma a un futuro más satisfactorio y significativo. Al aceptar el arrepentimiento como un maestro, podemos transformar esta emoción potencialmente debilitante en una fuente de fortaleza, resiliencia y crecimiento personal. Tomamos muchísimas decisiones cada día, a menudo en piloto automático, sin pensar mucho en el proceso. Tomar un café de camino al trabajo, responder correos, navegar por las redes sociales. Estas elecciones aparentemente comunes se acumulan, dando forma a nuestros días, nuestras semanas y, en última instancia, a nuestras vidas. El primer paso para tomar mejores decisiones es cambiar de este estado de piloto automático a un lugar de consciencia. Piénsalo como conducir un coche. Cuando estamos en piloto automático, reaccionamos a la carretera sin involucrarnos completamente en la experiencia. Podríamos perder un giro, no darnos cuenta de una vista hermosa o incluso desviarnos al carril equivocado. Sin embargo, cuando estamos completamente presentes, atentos a la carretera, al coche y a nuestro entorno, nos convertimos en conductores más receptivos, capaces de sortear los desafíos con mayor habilidad y disfrutar del viaje más plenamente. Del mismo modo, cuando tomamos conciencia de nuestro proceso de toma de decisiones, nos volvemos más conscientes de los factores que influyen en nuestras elecciones. Empezamos a notar las formas sutiles, y no tan sutiles, en que nuestras emociones, prejuicios y experiencias pasadas dan forma a nuestras percepciones. Comenzamos a reconocer los desencadenantes que activan nuestras tendencias impulsivas, esos momentos en los que es más probable que tomemos decisiones de las que luego nos arrepintamos. Esta mayor consciencia no se trata de juzgarnos por errores pasados o de quedarnos paralizados por la indecisión. Se trata de cultivar un observador curioso y compasivo en nuestro interior, una suave consciencia que nos permite alejarnos del torbellino de nuestros pensamientos y tomar decisiones desde un lugar de mayor claridad e intención. La impulsividad, esa necesidad repentina de actuar sin pensar, puede ser una fuerza poderosa que a menudo nos lleva por caminos que no teníamos intención de recorrer. Ya sea comer ese trozo extra de pastel, hablarle mal a un ser querido en un momento de frustración o tomar una decisión financiera precipitada, las decisiones impulsivas pueden dejarnos con remordimientos y preguntándonos, ¿en qué estaba pensando? La buena noticia es que la impulsividad no es un enemigo invencible. Con práctica, podemos entrenar nuestros cerebros para pausar, creando un espacio entre el impulso y la acción, permitiendo que nuestras mentes racionales alcancen nuestros impulsos emocionales. Aquí es donde entra en juego la regla de los 10 segundos, una técnica simple, pero sorprendentemente efectiva, para interrumpir los impulsos. Imagina que estás a punto de enviar un correo electrónico enojado, impulsado por la frustración y el deseo de desahogarte. Antes de presionar enviar, pausa, respira hondo y configura un temporizador para 10 segundos. Durante esta breve pausa, concéntrate en tu respiración, observa las sensaciones en tu cuerpo y observa suavemente los pensamientos y emociones que se arremolinan en tu interior. Pregúntate, ¿qué está impulsando este impulso? ¿Cuáles son las posibles consecuencias de actuar en consecuencia? ¿Hay una manera más útil de responder? Puede que te sorprendan las ideas que surgen durante esta breve pausa. La intensidad de la emoción podría disminuir, revelando una perspectiva diferente.
podrías darte cuenta de que enviar ese correo electrónico solo empeoraría la situación, o que un enfoque más tranquilo y mesurado sería más efectivo. En nuestro mundo acelerado e hiperconectado, es fácil dejarnos llevar por el flujo constante de información, demandas y distracciones. Corremos de una tarea a otra, nuestras mentes van a 1000 por hora, y rara vez nos detenemos a estar presentes en el momento. Sin embargo, es a menudo en estos momentos de quietud, cuando creamos espacio para la reflexión, que obtenemos claridad y tomamos decisiones que se alinean con nuestros valores y aspiraciones. La atención plena, la práctica de prestar atención al momento presente sin juzgar, puede parecer la antítesis de la acción decisiva. Sin embargo, cultivar la atención plena en realidad puede mejorar nuestras habilidades para tomar decisiones al calmar nuestras mentes, reducir el estrés y aumentar nuestra conciencia de nuestros pensamientos, emociones y sensaciones físicas. Piensa en la atención plena como un botón de reinicio mental. Cuando nos tomamos unos minutos para concentrarnos en nuestra respiración, notar las sensaciones en nuestros cuerpos y observar nuestros pensamientos y emociones sin dejarnos llevar por ellos, creamos un espacio de calma en medio del caos. Esta quietud interior nos permite acceder a nuestra sabiduría interior, esa voz tranquila que a menudo queda ahogada por el ruido de nuestras vidas ocupadas. Integrar la atención plena en nuestra rutina diaria no requiere horas de meditación ni un cambio completo de estilo de vida. Incluso unos minutos de respiración consciente, una meditación caminando o simplemente prestar atención a las imágenes, los sonidos y las sensaciones de nuestras experiencias cotidianas pueden marcar la diferencia. ¿Quieres llevar tu salud y tu conocimiento al siguiente nivel? Ahora puedes unirte a nuestra comunidad exclusiva y transformar tu vida. Hazte miembro en la categoría estudiante y accede a videos exclusivos para miembros con información avanzada, insignias especiales que te destacan en los comentarios, mensajes destacados en el chat, ver nuestros nuevos videos antes que nadie. ¿Quieres aún más? En la categoría evolucionado obtendrás ejemplos de dietas personalizadas según tu objetivo, perder peso, mejorar salud o ganar músculo, seguimiento de especialistas del canal para que logres tus metas más rápido. No esperes más. Hazte miembro ahora y empieza a cambiar tu vida hoy. Haz clic en unirme y da el primer paso hacia tu mejor versión. La palanca de la lógica. Aplicando la razón a las decisiones emocionales. A menudo nos dicen que confiemos en nuestro instinto al tomar decisiones, como si nuestra intuición fuera una guía infalible. Si bien nuestra intuición puede ser una brújula valiosa, especialmente en situaciones donde tenemos información o tiempo limitados, es importante recordar que nuestras emociones a veces pueden nublar nuestro juicio, llevándonos por caminos que no nos convienen. Aquí es donde entra en juego el poder de la lógica. Aplicar la lógica a nuestro proceso de toma de decisiones no significa ignorar nuestras emociones por completo. Se trata de reconocer su presencia, comprender su influencia y luego traer la mente racional para sopesar las posibles consecuencias de nuestras elecciones. Imaginen que están considerando una inversión financiera importante. Han estado siguiendo una acción en particular durante meses y están entusiasmados con su potencial. Su intuición les dice que esta es una gran oportunidad y están tentados a invertir una suma considerable de dinero. Antes de actuar por impulso, es prudente involucrar a su mente lógica. Reúnan toda la información relevante. Investiguen las finanzas de la empresa, analicen las tendencias del mercado y consideren sus objetivos financieros generales y su tolerancia al riesgo. Consulten con un asesor financiero, alguien con experiencia en esta área, para obtener una perspectiva objetiva. Al aplicar la lógica a esta decisión emocionalmente cargada, no están negando su entusiasmo o intuición. Simplemente se están asegurando de que su elección esté basada en la razón y se alinee con su bienestar financiero a largo plazo. Pronosticando el futuro. Planificando para el éxito. Preparándonos para los reveses. Tomar decisiones a menudo se siente como mirar a una bola de cristal, esperando vislumbrar el futuro. Si bien no podemos predecir el resultado de cada elección con certeza, podemos aumentar nuestras posibilidades de éxito y mitigar los riesgos potenciales al participar en un proceso de pronóstico del futuro. Esto implica dar un paso atrás de la inmediatez de la decisión y visualizar tanto las posibles consecuencias positivas como negativas de nuestras elecciones. Se trata de crear un mapa mental de los posibles resultados, reconociendo que el camino por delante puede no ser siempre sencillo o predecible.
Imaginen que les ofrecen un ascenso que requiere mudarse a una nueva ciudad. A primera vista, parece una oportunidad increíble, un aumento de sueldo significativo, nuevos desafíos y la oportunidad de experimentar una parte diferente del mundo. Sin embargo, antes de aceptar, es esencial pronosticar el impacto potencial en sus vidas. Consideren las implicaciones prácticas, el costo de vida en la nueva ciudad, encontrar vivienda, la transición de su familia y la construcción de una nueva red social. Reflexionen sobre sus valores y prioridades personales. ¿Qué tan importante es la proximidad a la familia y los amigos? ¿Se sienten cómodos con la posible interrupción de su estilo de vida actual? Al considerar cuidadosamente tanto los beneficios como los inconvenientes potenciales, no están dejando que el miedo dicte su decisión. Simplemente están reuniendo la información que necesitan para tomar una decisión informada que se alinee con sus metas y aspiraciones generales. Buscando consejo sabio. El poder de las perspectivas externas. Muchas veces vemos la toma de decisiones como algo solitario, un proceso de sopesar opciones y escoger el camino que nos parece correcto. Sin embargo, buscar perspectivas externas nos puede dar información muy valiosa, desafiar nuestras suposiciones y ayudarnos a tomar decisiones que estén de acuerdo con nuestros valores y metas. Imaginen que están en un laberinto complicado. Cuando estamos perdidos, es fácil obsesionarnos con un solo camino, aunque nos lleve en círculos. Pero alguien que nos observa desde arriba, con una perspectiva más amplia, puede ver la solución más claramente y guiarnos hacia la salida. Buscar consejo sabio no significa renunciar a nuestro poder de decisión. Se trata de reconocer que no tenemos todas las respuestas y que consultar con personas de confianza nos puede dar claridad y apoyo. Estos consejeros pueden ser mentores, amigos, familiares, terapeutas o entrenadores, personas que nos quieren y que nos ofrecen perspectivas sin juzgarnos. Cuando buscamos consejo, es importante estar abiertos a escuchar diferentes puntos de vista, incluso si no estamos de acuerdo. También es importante recordar que al final, la decisión es nuestra. Las ideas que recibimos de otros nos pueden ayudar, pero la decisión final debe estar alineada con nuestros valores, metas e intuición. Aprendiendo de los errores, transformando el arrepentimiento en sabiduría. Los errores son una parte inevitable de la vida, una consecuencia natural de nuestra falibilidad humana. Todos tomamos decisiones que luego lamentamos, decisiones que llevan a consecuencias no deseadas o resultados que no se alinean con nuestras esperanzas y sueños. Sin embargo, en lugar de ver los errores como fracasos, podemos optar por abrazarlos como oportunidades para aprender, crecer y tener autocompasión. Piensen en los errores como una valiosa retroalimentación, señales en el camino de nuestra vida que nos brindan información valiosa sobre nuestros procesos de toma de decisiones, nuestros valores y nuestras aspiraciones. Cada error, sin importar cuán grande o pequeño sea, tiene dentro de sí el potencial para la transformación si estamos dispuestos a abordarlo con curiosidad y ganas de aprender. Cuando cometemos un error, el primer paso es reconocerlo sin juzgar. En lugar de reprendernos con «debería haber hecho» y «podría haber hecho», podemos optar por abordar la situación con amabilidad y comprensión. Pregúntense, ¿qué puedo aprender de esta experiencia? ¿Qué factores contribuyeron a mi decisión? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para tomar decisiones diferentes en el futuro? La clave es cambiar nuestra perspectiva de la autoculpa a la autocompasión y el crecimiento. En lugar de ver los errores como reveses, podemos optar por verlos como oportunidades para refinar nuestras habilidades de toma de decisiones, profundizar nuestro autoconocimiento y cultivar una mayor resiliencia frente a los inevitables desafíos de la vida. Tomar decisiones puede ser abrumador, especialmente cuando nos enfrentamos a elecciones que tienen el potencial de impactar significativamente nuestras vidas. Anhelamos certeza, una garantía de que el camino que elegimos nos llevará a nuestro destino deseado. Sin embargo, la vida rara vez se desarrolla de una manera tan predecible. La belleza y el desafío de ser humano residen en abrazar lo desconocido, navegar los giros y vueltas de nuestros viajes con valentía, curiosidad y una disposición a adaptarnos. Piensen en la toma de decisiones no como un destino, sino como un proceso continuo de crecimiento y descubrimiento. Cada elección que hacemos, ya sea que nos lleve al resultado que imaginamos o nos lleve en una dirección inesperada, presenta una oportunidad para aprender, adaptarnos y refinar nuestra brújula interna.
Abrazar lo desconocido requiere un cambio de perspectiva, de buscar certeza a abrazar la posibilidad. Significa aceptar que no tenemos todas las respuestas, que los errores son inevitables y que la verdadera medida de nuestro crecimiento no reside en evitar el fracaso, sino en nuestra capacidad de aprender de nuestras experiencias y emerger más fuertes, más sabios y más resistentes. A medida que cultivamos una mayor autoconciencia, refinamos nuestras habilidades para tomar decisiones y abrazamos las valiosas lecciones contenidas en nuestros errores, nos embarcamos en un viaje de crecimiento y transformación de por vida. Cada decisión se convierte en una oportunidad para entrar más plenamente en nuestro ser auténtico, navegando las complejidades de la vida con mayor claridad, propósito y plenitud. Hemos viajado profundo en el intrincado mundo del cerebro humano, explorando el delicado baile entre la lógica y la emoción, el poder de la dopamina, la influencia de los sesgos cognitivos y el peso persistente del arrepentimiento. Hemos descubierto las vías neuronales que dan forma a nuestras decisiones, las fuerzas ocultas que influyen en nuestras elecciones y el potencial transformador de aceptar nuestros errores. Pero el conocimiento sin acción es como una semilla sin plantar. Es en la aplicación de estos conocimientos, en las decisiones conscientes que tomamos cada día, donde realmente aprovechamos el poder de vivir con mayor intención, propósito y plenitud. El viaje comienza cultivando la valentía de confiar en nosotros mismos, de abrazar lo desconocido y de tomar decisiones que se alineen con nuestros valores y aspiraciones, incluso frente a la incertidumbre y la posibilidad de arrepentimiento. Recuerden, cada decisión es una oportunidad para aprender, para crecer y para dar forma a la trayectoria de nuestras vidas. Habrá momentos en que tomemos decisiones de las que luego nos arrepintamos, caminos que nos desvíen o nos hagan sentir perdidos e inseguros. Pero incluso en esos momentos de aparente fracaso, reside el potencial para un profundo crecimiento y transformación. La clave es abordar nuestras decisiones no con miedo o temor, sino con un espíritu de curiosidad, apertura y una voluntad de abrazar todo el espectro de la experiencia humana. No nos definen nuestros errores, sino nuestra capacidad de aprender de ellos, de superar los desafíos y de seguir adelante con mayor sabiduría y resiliencia. Gracias por acompañarnos en este viaje increíble a través del cuerpo humano. Si este video te ayudó a entender mejor tu salud, imagina todo lo que aún puedes descubrir. La mayoría de las personas que ven nuestros videos aún no están suscritas y se están perdiendo información que puede cambiarles la vida. Haz clic en suscribirte ahora, activa la campana y sigue explorando con nosotros los secretos del cuerpo humano. Dale like si aprendiste algo nuevo y comparte este video, porque juntos podemos mejorar la vida de muchas personas. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, tu salud está en tus manos.